Agradeceros a todos el poder saludaros, aunque sea a través de la pantalla, porque, pues bueno, esperemos que no tardemos mucho más tiempo en vernos y en poder tomar un café, que es lo que de verdad nos gusta, pero bueno, las circunstancias nos hacen utilizar este formato y por lo menos mantener el contacto y poder hablar de temas tan interesantes como el que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de interim management, la capacidad directiva y flexibilidad para las empresas en una época de incertidumbre como es esta. Y cuando Armando nos lo propuso, pues no lo dudé. Creo que es un tema muy interesante para todas las empresas familiares que estamos en IBEFA y queríamos hablar sobre ello, además de la mano de expertos como ellos, que ahora os presentaré. Deciros que estamos trabajando mucho internamente, no estamos teniendo mucho webinar ni mucha actividad porque estamos trabajando mucho este comienzo de año en cerrar acuerdos que le ordenen a los socios ese empujón que esperemos que a mitad de año venga bien para seguir creciendo. En IBEFA la Junta Directiva está apostando mucho porque la recuperación se va a dar y estamos trabajando mucho internamente para que tengáis un apoyo cuando todo esto mejore y que la empresa pues tenga un impulso extra. Y nada, presentaros a los ponentes que tenemos hoy, que nos acompaña Alberto Fernández, CEO y socio de Servitalent, más de 20 años vinculado al Executive Search, profesional de referencia en la implantación de modelos de inbound recruiting, reconocido headhunter y pionero en España por la apuesta de modelos de contratación flexibles como el alquiler de directivos o el interim manager, que es de lo que vamos a hablar hoy. Además, su currículum académico, pues licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Dirección y Gestión de Marketing y Ventas y por si fuera poco, pues también tiene un Executive MBA. Nos acompaña también el ejemplo práctico, Vicente Ortiz, Interim Management, experimentado, graduado en Administración y Dirección de Empresas y con un MBA en ESADE y el que nos hará de moderador y jefe de ceremonias hoy, Armando Rotea, socio de Servitalent en Valencia, empresario valenciano, amigo y socio de IBEFA, muy vinculado al sector de los recursos humanos, fundador de Corban y socio estratégico en nuestra comunidad de Servitalent, como he dicho. El objetivo de la sesión, pues nosotros que hablaros de qué es el interim management, que seguro que ellos nos dan luz y nos dicen, y que podamos ver cómo podemos aplicarlo en nuestra empresa, que siempre es interesante y ver una opción más en estos tiempos de incertidumbre. Como ellos son los expertos, pues os dejo con Armando y que sea él quien dirija la sesión. Tenéis el chat habilitado en la parte de abajo de la plataforma por si queréis trasladar cualquier pregunta a ellos durante la conferencia. Pues nada, Armando. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos los asistentes y buenos días. Os cuento el formato que vamos a aplicar hoy. Independientemente, al final de la sesión habrá un turno de preguntas por si queréis preguntar, entiendo yo, a Alberto o a Vicente, que son quienes tienen experiencia en el tema del interim management. Y el formato va a ser, voy a hacer preguntas alternas a Alberto y a Fernando y a Alberto y a Vicente para que nos vayan pues, comentando su experiencia y nos vayan un poco introduciendo en lo que es el interim management y vayamos conociéndolo. Creo que es una herramienta útil para todas las compañías asociadas a IBEFA y más en estos momentos. Si quieres empiezo por Alberto. Alberto, buenos días. ¿Nos podrías explicar qué es el interim management? Hemos oído hablar mucho de él, pero no todos lo conocemos en profundidad. Bueno, pues voy a ser lo más práctico posible en la explicación. O sea, cuando a nosotros una empresa nos pregunta, oye, esto del interim management, ¿esto de qué va? ¿no? Porque normalmente tenemos la mala costumbre de adquirir vocablos anglosajones que parece que complican un poco las cosas, ¿no? Entonces tratamos de, en la medida de lo posible, pues traducírselo, ¿no? a las empresas que nos contactan o en este caso que nos escuchan. A ver, el interim management es capacidad directiva en un momento coyuntural. Es decir, una empresa que en un momento tenga que atender una casuística más o menos estratégica de duración determinada,
a la cual no tiene o considera que no tiene capacidad directiva suficiente, que puede ser, bien sea en la dirección general, solicitando un alter ego del director o de la directora general, o bien sea en una dirección funcional, considera que no tiene capacidad directiva en un momento dado y sale fuera al exterior a buscar servicios externos de dirección. El interim management son servicios externos de dirección de duración determinada. Vale. Alberto, supongo que la pregunta te la habrán realizado en muchas ocasiones. ¿En qué se diferencia un interim management de un proyecto de consultoría? Sí, esa es una pregunta muy habitual. Vamos a ver, si nosotros tenemos que dotar de capacidad directiva a nuestra empresa y lo que hacemos es contratar a una persona, a un profesional, él o ella, que incorporamos a nuestra estructura, si no le damos ninguna explicación, si no le damos información, si no le dejamos hacer un análisis previo, diagnosticar la situación actual de la empresa, lo que estamos es contratando un paracaidista, si me permitís la expresión, ¿no? O sea, un paracaidista, y si puede ser que sea un mago o una maga, porque difícilmente podrá solventar una situación en la empresa. Entonces, esos trabajos previos, ¿no?, de análisis, diagnóstico, de sentarse con el consejo de administración, de analizar la situación que tiene la empresa en ese momento y de alguna manera identificar o diagnosticar, vuelvo a utilizar la palabra, qué medicina tiene que aplicar como directivo o como directiva a la empresa, esa previa, eso es consultoría. Entonces, la consultoría, digamos que va hasta el punto, ¿no?, va hasta el punto en el que se tiene que comenzar una dirección ejecutiva. Es decir, hace falta, una vez que tengamos el diagnóstico, que es la parte final de un proceso de consultoría, necesitamos a una persona, necesitamos capacidad directiva para llevar adelante de forma ejecutiva lo que la consultoría ha, digamos, diagnosticado. Con lo cual, son servicios puramente complementarios. Es más, en muchas ocasiones, y concluyo con la respuesta, en muchas ocasiones la consultoría estratégica lo que aconseja a la empresa es la incorporación de una dirección externa para poder ejecutar ese diagnóstico. Gracias, Alberto. Una pregunta ahora para Vicente. Vicente, ¿cuáles son las mayores dificultades a la hora de hacer un interim management? O sea, de desarrollar el trabajo como interim, que es lo que realizas tú de manera habitual. Bueno, yo pienso que lo más importante y complejo a su vez, porque va a ser la fundación sobre la que va a basar todo tu desarrollo en el proyecto. Lo más importante es alinearse con la propiedad o con el empresario en la definición de los objetivos del proyecto. Es decir, ¿qué se pretende hacer? ¿Dónde se pretende llegar? Es básico consensuar si no existe una estrategia en la empresa, porque resulta complicado conducir un proyecto de interinidad directiva si no se sabe a dónde se va. Es decir, estas son condiciones sine qua non se puede continuar, porque es donde tú vas a estar constantemente alineando todas las fuerzas, todos los objetivos de los profesionales hacia una línea de acción. Sí. Con lo cual eso es complejo, ¿eh? Es una dificultad que hay que dejar muy claro desde un principio y si es posible hasta por escrito, ¿eh? Por otro lado es el tema de la presión, es decir, trabajar en el corto plazo hace que soportes una presión. Primero, la del aprendizaje de evaluar la empresa. Posteriormente, el proponer y planificar las soluciones. Y después, pues, implementarlo. Implementarlo, además, dentro de un tiempo limitado y pactado. Es decir, no da muy poco espacio para el aburguesamiento y para la estancia cómoda. ¿Mm? Esto es un poco lo que puedo contestarte. Vicente, has hablado de presión, has hablado de corto plazo. Por añadir un poco más de presión, y el corto plazo lo tenemos de suyo ya cuando hacemos una misión de interim management, entiendo que en más de una ocasión te habrás encontrado con resistencias por parte de la organización, de los mandos intermedios, de la propiedad. ¿Cómo lidiáis con este tipo de situaciones? Bueno, en el caso de la resistencia es muy importante, y la ha habido, es decir, a través de la comunicación es el área en donde tú puedes masajear las situaciones. Es muy importante que el equipo te acepte.
En este sentido, yo no he tenido grandes problemas destacados, pero sí ha habido gente que es reacia al cambio, que se resiste a hacer cambios. Y dentro de un proyecto, depende de la magnitud que tenga, siempre hay cambios, algunos radicales, que hacer. Al contrario, yo pienso que la tónica general es que la gente que sabe que estás allí, sabe que estás allí para ayudar, para cambiar las cosas, y tu presencia debe ser y suele ser motivante. Y además saben que tu permanencia siempre está limitada en el tiempo, con lo cual tú no vas a ser una amenaza para la supervivencia o para la continuidad de ninguno de los directivos actuales. De todos modos, pues no hay que descartar actitudes fuera de lo tolerable, ¿no? Y por lo tanto, pues en las que hay que tomar decisiones rotundas, porque repito, tienes poco tiempo para hacer las cosas. Y el tiempo, por definición, es escaso. Siempre te parece poco el tiempo que te asignan. Y sea cual sea, tú quieres tener eso, es decir, un recurso más importante para dejar en buen lugar el trabajo que has hecho. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para Alberto ahora. Alberto, ¿en qué situaciones aconsejas o crees que es la situación en la cual se debe contratar un interim management? ¿En qué situaciones? Bien, en base a la experiencia de los años, podemos agrupar las casuísticas por las cuales las empresas solicitan o demandan de alguna manera capacidad directiva, que es lo que viene a dar cobertura el interim management. Las podemos agrupar en cinco casuísticas. La primera casuística es la más sencilla, que no la más habitual, es la sustitución de un cargo directivo. Le hace, por ejemplo, fallecimiento del cabeza de la compañía. De hecho, tenemos un ejemplo muy reciente en Galicia. Fallece la cabeza de la compañía y mientras se aplica la sucesión de la misma se incorpora un interim manager durante un año que además hizo labores de mentorizaje sobre la heredera, en este caso de la dirección general. Pues eso suele ser un caso, o sea, una sustitución. Bueno, en este caso estoy poniendo un tema pues, como muy dramático, un fallecimiento, pero puede ser por una baja maternal o puede ser por temas varios, ¿no? Durante un tiempo se sustituye a un directivo, en el momento que el directivo o la directiva se reincorpora, pues ese interim manager sale. Esa es la primera casuística. La segunda casuística, y esta es la más habitual, son las reestructuraciones, las grandes reestructuraciones, la gestión del cambio, que le solemos llamar. En los últimos tiempos estamos hablando mucho de incorporaciones de alter egos a la dirección general en los procesos de transformación digital. Procesos de transformación digital entendiendo no como la parte tecnológica, sino como la parte más estratégica del negocio, ¿no? Grandes cambios. Puede haber otros muchos, como puede ser una fusión, una adquisición. Por ejemplo, los grupos de inversión en esta segunda casuística suelen hacer uso del interim management para velar por sus intereses en compras, en operaciones corporativas y demás. La tercera casuística es la incorporación de interim management en nuevos negocios, diversificaciones de negocios. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy bonito de una empresa familiar dedicada a lo que es comercialización eléctrica en el entorno rural y que decide incorporarse al mundo de televisión, internet y telefonía móvil. Bueno, por aquello, como todos sabréis, en entornos rurales la fibra óptica va por el mismo sitio que el cable de la luz. Bueno, es un negocio totalmente diferente y lo que decide esta empresa es contratar los servicios de un interim manager, para que ponga en marcha todo este negocio y desarrolle toda esta operativa de forma interna, ¿no? Esa sería la tercera casuística. La cuarta casuística, la creación de empresas en el ámbito de la startup y de la spin-off. Aquí hay ejemplos varios.
en las spin-offs universitarias, en grupos de investigación. Los grupos de investigación suelen acabar, muchos de ellos crean productos o servicios, acaban en una patente y de ahí pues, ponen en marcha una empresa. Suelen ser personas muy ligados al mundo universitario que de montar empresas tienen muy poca idea de desarrollar negocios. Bueno, pues ahí se están contratando servicios de interim management para poner en funcionamiento todas estas compañías, mentorizar a los grupos de investigación para llevarlos normalmente hasta rondas de capitalización. Esa es la labor del interim manager. Y por último, la quinta casuística, que es la que más crece en España, y tiene sentido, crece en España en los últimos años, es la profesionalización de un departamento, de un área funcional de la empresa. Y digo que tiene sentido precisamente por el tamaño que tiene la empresa española. No nos olvidemos que casi el 99% es pequeña y mediana empresa y la mitad pues, tienen menos de 10 empleados. Bueno, pues son empresas que de una u otra forma están en fase ascendente, es un ciclo ascendente, digamos, las cosas van bien y necesitan profesionalizar un área funcional acompañando a ese crecimiento. Suele ser muy habitual en esta quinta casuística de profesionalización las áreas financieras, las áreas de recursos humanos y las áreas de ventas y marketing y comunicación, ¿no? Contratar profesionales en estas áreas, como decimos nosotros para entendernos, suelen ser el director o la directora de recursos humanos de los lunes y los miércoles. O sea, son profesionales de un cierto nivel que van a tiempo parcial a las compañías y de forma externa. Muy bien, Alberto. Aclarada la casuística o los supuestos más habituales de cuando se recurre a los servicios de interim management, me gustaría que nos explicaras cómo se estructura correctamente una misión de interim management y cuáles son las ventajas del servicio. Sí, aquí yo creo que también Vicente podría aportarnos su dilatada experiencia de 20 años, pero yo lo anunciaba un poco anteriormente. O sea, aquí digamos que una misión interim tiene fundamentalmente, vamos a hablar de 5 etapas. ¿Vale? Una primera etapa, como decía, es más consultiva, donde hay que hacer un análisis previo de la situación de la empresa o del departamento, en caso de que sea un tema muy funcional, para emitir un diagnóstico. O sea, exactamente hay que saber en qué situación se encuentra la empresa. Aquí podríamos extendernos muchísimo, supongo Vicente tendrá también muchísimas anécdotas, porque en el análisis diagnóstico no es lo mismo, y supongo que muchos así lo entenderán, no es la versión que cuenta la empresa, que nos cuenta la empresa, no es la misma que la que ve el interim, en muchas ocasiones, ¿no? O sea, esto tiene su razón de ser por aquello de la objetividad. Cuando hablamos de nuestro propio hijo como empresarios, bueno, pues solemos ser más benévolos, ¿no? Entonces esa es la primera etapa, análisis previo de la situación para emitir un diagnóstico. La segunda etapa es asignar, lo apuntaba Vicente, hay que asignar un interim manager a esta situación. Y el interim manager, como bien decía Vicente, ya no es una cuestión de un profesional que tenga una experiencia concreta, una experiencia dilatada y que pueda hacer una transferencia de conocimiento y de esa experiencia a la compañía. Eso es condición sine qua non. Pero es que además de eso tiene que haber lo que se llama amor entre las partes, tiene que haber feeling, tiene que haber una confianza desde el minuto cero, porque lo que se trata es de impactar sobre la compañía desde el primer día, ¿no? Entonces, en la asignación, en esa segunda etapa, es muy importante esta parte, si queréis, más emocional, entre consejo de administración, propiedad de la empresa e interim manager. Ya en la tercera etapa ya se realiza o se debe realizar una propuesta concreta. Aquí es muy importante, el interim management tiene que tener un contrato detrás, bien estipulado, exactamente cuándo se va a empezar, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y fundamentalmente cuándo se va a acabar. Y evidentemente, pues después temas de honorarios, responsabilidades, etcétera, etcétera, en esta tercera etapa. La cuarta ya es una cuestión de ejecución, es un directivo o una directiva que entra a la compañía a tomar unas decisiones sobre los recursos, es dirección de gestión sobre los recursos de la empresa, como si fuese un directivo o una directiva interna. Y la última, que quizás es
casi tan importante como la de la primera de análisis y diagnóstico, es el plan de salida. Es decir, este es un señor o una señora que va a salir, ¿vale? Hay que determinar cuándo va a salir y cómo va a salir. Y lo más importante, qué va a ocurrir una vez que salga. Ese trabajo, quién lo va a relevar, cómo se va a continuar y de qué manera se va a avanzar sin que esa persona, ese directivo, esa directiva, esté dentro de la compañía. ¿Vale? Eso digamos que son las etapas. En cuanto a ventajas y de forma rápida, hombre, yo las ventajas al final lo que nos dicen los clientes las podemos concentrar en tres. O sea, por un lado es capacidad, ¿no? Capacidad directiva. O sea, tenemos puede haber un alter ego a la dirección general, o puede haber capacidad directiva en un área funcional, o puede haber capacidad directiva en una situación en la que la empresa no había estado anteriormente, ¿no? Entonces eso es capacidad, esa es la primera ventaja del interim management. La segunda ventaja que apuntan las empresas que contratan estos servicios es flexibilidad. Es decir, es que utiliza un directivo, una directiva en el momento que lo necesito, cuando lo necesito y por el tiempo que lo necesito. En el momento que lo necesito, ese señor acaba su trabajo, esa señora, y va a salir de la compañía. Entonces eso es flexibilidad absoluta. Y la tercera, que es quizá para mí una de las más determinantes, es la objetividad. Es decir, es alguien que no viene a quedarse en ninguna silla y que le va a decir al empresario, la empresaria, la verdad, la realidad de su empresa. Le va a decir, oye, es que esto tenemos que solucionarlo de esta forma porque está así, así y así. Entonces, no hay ningún temor a que nadie se moleste porque le digan a saber qué cosas de su empresa. No, no, es que este señor se va o esta señora se va a ir de la empresa. Entonces te va a decir siempre la realidad. Entonces, esas son las tres ventajas. Capacidad, flexibilidad y objetividad. Esas son las grandes ventajas del interim management. Gracias, Alberto. Pasamos a Vicente. Vicente, en el plano práctico, después de tu trayectoria de 20 años como interim manager, ¿nos podrías contar cómo es el primer día cuando aterrizas en un proyecto, cómo se desarrolla y cómo vamos escalando el proyecto, el día a día y cómo se va desarrollando? Supongo que cada caso tiene sus particularidades, pero habrán cosas comunes o fases comunes en el desarrollo de la misión. Bueno, tras varias semanas o tras varias sesiones, digamos, de trabajo con la propiedad de la empresa, con el empresario en sí, y de consensuar objetivos, yo reincido mucho, y lo acaba de decir también Alberto, en que hay que consensuar objetivos, porque a veces el empresario siente que necesita a alguien, necesita este concepto de interinidad, de un manager interino, pero no sabe muy bien definir cuáles son los objetivos o sus objetivos, después de varias conversaciones, cambian sustancialmente con los que acabas consensuando con él. Lo primero, yo creo que es sentarse con todo el equipo directivo, de modo colectivo y también de modo individual. En ocasiones conviene también hacerlo a niveles inferiores, es decir, bajar un layer, bajar un nivel en la organización, un poco explicar muy bien cuál es tu cometido. Es muy importante que lo entiendan, que no te vean como una amenaza, que no vean que vas a ser alguien que va a ponerse en competencia o en colisión con ellos directamente. Y bueno, según mi experiencia en estas sesiones de cuerpo a cuerpo, en esos momentos en los que das voz a la gente es donde surgen las genialidades. Mucha gente no vocifera lo que piensa porque no se lo preguntan. Es decir, y el otro día leía no sé dónde, pues que gran parte de las decisiones estratégicas que se implementan en las empresas por altos directivos acaban viniendo, el poder acaba viniendo desde abajo, porque suele venir de gente que está viéndolas venir todos los días, ¿no? Y cuando se les da voz, pues... y esto es un poco mi primer día. Mi primer día es conectar con el equipo directivo, ambos a nivel colectivo y a nivel personal. Perfecto, Vicente. Por seguir con tu experiencia, me gustaría que nos contaras cuál ha sido el mayor reto que has tenido en una misión y de cuál te sientes más orgulloso, en cuál has visto más resultados de tu trabajo y cuál ha sido más gratificante. Bueno, gratificantes han sido todos, pero quizás con el que disfruté muchísimo y que supuso además un reto verdaderamente importante para mí. Yo he trabajado algo en digamos, mi dedicación al interim management.
es desde hace años cuando ni siquiera se estaba acuñado con este apelativo, ¿no? Es decir, y siempre en el ámbito de la dirección general, ¿eh? Con lo cual, un poco como generalista es como he actuado en la mayor parte de las veces. Precisamente aquí fue una asignación de una multinacional europea para implementar la fusión por absorción de una empresa familiar canadiense en Montreal. Esta era una asignación aproximadamente de 2 años y se trataba pues, de gestionar esa fusión por absorción y de poner en marcha pues, un nuevo proyecto con los estándares de la empresa multinacional, con nuevas instalaciones fabriles, manteniendo además una base comercial que tenían estable. Esta empresa canadiense era familiar, con su cultura, etcétera. Fue especialmente intensa porque tienes un tiempo limitado que estimas y que no sabes si vas a llegar, porque la cultura del país, la cultura empresarial y las costumbres de interactuar son completamente distintas a las que tú estás acostumbrado, porque el idioma es otro y se habla el quebecois, que es un francés muy raro, pero bueno, todo el mundo habla inglés, gracias a Dios, ¿no? Resistencia al cambio por parte de dos de los directivos, es decir, que no querían colaborar en este nuevo proyecto. Mi aceptación, por otro lado, por parte del equipo local era vital, porque si no te apoyan lo tienes muy feo. Yo creo que al final todo se resolvió bien a base de mucho esfuerzo y de masajear muy bien la parte humana, la parte sensorial con la gente. Y yo pienso que al final el mejor control de calidad de estas experiencias es cuando tras pasados unos años ves que te llaman todos los años por Navidad, ves que siguen enviándote muestras de afecto y de gratitud y ves que los profesionales que elegiste, el equipo que elegiste, sigue estando en la empresa. Y esta sigue cosechando buenos resultados. Pienso que un interim manager debe de dejar un legado basado en su estilo directivo. Ese ejemplo nunca se olvida. Y ese legado es el activo que tú dejas en la empresa. Como decía muy bien Alberto, no se trata de conseguir unos objetivos durante el proceso de interinidad. Se trata de que eso perdure, sea permeable en la empresa. Esto es un poco una historia que en mi caso pues, fue de éxito, fue una asignación muy interesante y salió muy bien. Vicente, ¿qué sistema de reporte se suele utilizar a la propiedad o a la dirección de la compañía o al consejo para ir comunicando los avances o la situación del trabajo del ínterin? Bueno, en las empresas en las que yo he estado casi siempre he tenido un único interlocutor con el que he tenido que actuar, es decir, con el que además he comunicado, he reportado directamente, pero en algunas ocasiones he solicitado hacerlo ante miembros del Consejo de Administración o Consejo de Familia. No obstante, una de las cosas que recomiendo hacer siempre que se entra en una empresa como un director general interino es poner en marcha una estructura de gestión. Y por eso quiero decir un proceso de management, de dirección, en el que quede claro pues, quiénes van a ser los integrantes de un comité de dirección estratégico, si lo va a haber. Yo lo aconsejo. ¿Quién va a ser o quiénes van a formar parte de un comité de dirección operativo? Es decir, el comité de dirección normalmente entendido. ¿Cuáles van a ser los comités de gestión? Pues finanzas, marketing, ventas, servicio de atención al paciente o al cliente, etcétera, etcétera. ¿Y con qué periodicidad se deben de reunir y cuál es esa interactuación y la función de cada uno de ellos? Porque esto pone bastante las cosas en su sitio y a la hora de reportar se ve una organización muy sistematizada. No sé si respondo con esto aparte de... Sí. Una pregunta más. Y en tu caso, ¿cómo negocias, con quién negocias y cómo negocias la incorporación como interim? ¿Con quién sueles negociar tu incorporación?
Yo no he ido nunca por agencias que se dediquen a esto. Es decir, en mi caso esto nació a través de un cazatalentos, un brain, ¿cómo se llama? Headhunter, ¿no? Pues que me contactó para hacer un proyecto en mi opinión fue muy sencillo, ¿no? Es decir, era una empresa también multinacional que tenía base en Valencia y que tenía dudas sobre la calidad de su equipo directivo, ¿eh? Una empresa relativamente pequeña. Y bueno, después de analizarlo y tal, pues ves que el equipo directivo era idóneo. Lo único que ocurre es que no hablaba inglés y no se comunicaba bien con sus adláteres europeos, ¿no? Pero ese fue mi comienzo, ¿no? Después ya me encargaron más trabajos y fui evolucionando, pero siempre me han contactado, bien por referencias, bien porque han oído hablar de mí, bien porque no sé, casualidades de la vida. Es decir, has conocido a alguien bueno, resulta que estaba buscando a alguien como tú. Pero esto ha sido mi forma de contratar directamente con ellos. Vale. Para el caso de empresas familiares, Vicente, ¿qué tipo de relación tienes con ellas y si encuentras con la propiedad? ¿Y si encuentras algún tipo de diferencia con compañías multinacionales en el manejo de la misión? Sí, las empresas multinacionales o muy grandes con las que yo he trabajado tienen muy claro definen muy claro, es decir, esos objetivos que hay que consensuar. Creo que hay poco que contradecirles o hay poco que aclarar porque está muy bien especificado. Es decir, el producto está diseñado, el mercado se sabe cuál es, los problemas están muy identificados. Estas multinacionales no quieren consumir a lo mejor los recursos de uno de sus ejecutivos para esto y prefieren utilizar a alguien que ya conocen de confianza pues para que ejecute esa relación transicional, ¿no? Es decir, en las empresas pequeñas o familiares, mi primera experiencia con ellos, porque yo trabajé previamente en una multinacional 19 años, ¿no? En las empresas pequeñas lo que ocurre es que tú tienes que desarrollar a veces hasta el mismo producto. Es decir, tienes que desarrollar a qué mercados vas a atender. Es decir, yo creo que es mucho más interesante porque tu labor como generalista tiene lugar en más áreas funcionales de la empresa que no en una gran multinacional. No sé si contesto con esto tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias, Vicente. Alberto, una pregunta para ti. ¿Qué consejos darías a cualquiera que se plantee la contratación de un servicio de interim management? Que tras esta charla decida valorar este tipo de contrataciones. ¿Qué consejos les darías a los socios de IBEFA que están hoy aquí presentes? Sí, y además, fíjate, yo cogiendo un poco el hilo de Vicente, porque esto es un tema que nos pasa todos los días y a todos los que estamos aquí como empresarios o como empresarias. A la hora de dotarnos de capacidad, nuestros clientes a la hora de, las empresas que nos contactan a la hora de dotarse de capacidad directiva de forma habitual, suelen salir a sus círculos de confianza. O sea, al final contactan con otros empresarios, con otras empresarias, pues en la asociación, como puede ser el caso, en su círculo familiar, su círculo de amigos, proveedores, clientes, contando un problema, una casuística y la solución mayoritariamente se trata de buscar en esos círculos. ¿Qué ocurre? Que no siempre esos círculos, o sea, al final, no siempre esos círculos pueden que no estén aplicando esa objetividad que requiere el interim management. Entonces, yo el primer consejo que les daría siempre es tratar y léase contratos de confidencialidad, porque esto se puede hacer, que traten un poco de abrir las ventanas, de abrir un poco las ventanas a la hora de afrontar determinadas casuísticas y tratar de contactar con profesionales que se dedican a esto, a que les hagan firmar contratos de confidencialidad todos los leoninos que puedan y que quieran y que les expliquen claramente, que abran la ventana de cuál es la problemática, porque en el interim management hay mucha transferencia
conocimiento sectorial. Es decir, muchas veces nos damos cuenta de que la solución no viene del propio sector, no viene del propio círculo habitual del empresario, sino que viene de otros sectores, de otras áreas geográficas, donde lo que se traslada son experiencias. Entonces, yo el primer consejo que les doy siempre es que traten de alguna manera de abrir la ventana, ¿no? de rodearse de profesionales y salir fuera de los círculos habituales. Eso por un lado. Como segundo consejo, que traten siempre de verlo como una inversión, porque al final no deja de ser. O sea, vamos a contratar los servicios externos de un profesional o de una profesional para obtener un retorno concreto que tiene que estar previamente definido. Con lo cual, aquí que se dejen de alguna manera asesorar por esos profesionales de interim management a la hora de definir una misión. Sí es cierto que en muchas ocasiones las casuísticas, ¿vale? Pero no dejemos de saltarnos determinados pasos. Antes lo apuntaba Vicente, bueno, los diferentes estadios por los que hay que pasar. ¿No? Es muy importante la comunicación y establecer un plan organizativo interno para llevar adelante el interim management. Con lo cual, bueno, pues el consejo es que se haga de esa forma ordenada. Y luego, por último, el consejo, esto no es más que un consejo, yo diría que es una realidad que pasa de forma habitual. Es que no somos objetivos como empresarios, no somos objetivos a la hora de muchas veces diagnosticar una situación de nuestro propio hijo, de nuestra propia compañía. Entonces el consejo es que escuchemos a los profesionales de fuera, que siempre nos dan o nos pueden dar mucha más objetividad. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo he acabado con mi turno de preguntas. Juan, yo creo que a lo mejor sería momento de dar entrada a los asistentes que quieran aprovechar el momento y preguntarles a Alberto y a Vicente al respecto y abrir una rueda de preguntas. Sí, para cualquier cosa tenéis el chat habilitado o incluso que si queréis encender el micro y pedir el turno de palabra, pues son vuestros, aprovecharlos. Sí, bueno, como en la previa ya había iniciado y me habéis contestado a todo, al final, a la inquietud que tenía en un principio y que la habéis contestado tanto Vicente como Alberto, cada uno en sus intervenciones, pero sí que me surgen una serie de dudas. Me creo todo lo que me habéis dicho, me lo creo, quiero decir que indudablemente, pero también me gustaría saber, tanto en un caso para la selección como en el otro para la aplicación y la incorporación, los fracasos que se hayan producido, ¿por qué se han producido? Y eso me lleva a la pregunta de, lo habéis comentado también, pero ¿cómo hacer la selección de ese interim management? ¿Cómo hacer la selección? Porque se ha hablado de la cultura de la empresa, se ha hablado de las dificultades. Si ya te cuesta trabajo hoy en el mercado localizar un director comercial, un jefe de ventas, un responsable de finanzas, un responsable de punto de venta o de puntos de venta, Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues por alusiones, si quieres, Vicente. Está todo tan relacionado que... Sí, totalmente entendido. Mira, yo te puedo hablar, evidentemente, de la experiencia personal y además compartida con otras personas que están operando en el sector. Incluso yo lo apuntaba ya Vicente. Los fracasos suelen venir cuando no se sabe lo que se contrata. Me explico. Cuando incorporamos a la empresa a una persona, ella, sin tener claro a dónde queremos llegar, dónde está el final, cuáles son los objetivos a cumplir. Eso normalmente la derivada directa en esas situaciones suele ser
la falta de comunicación, la falta de comunicación de toda la asignación, la falta de información dentro de esa asignación, y eso suele estar abocado al fracaso. O sea, cuando no se sabe exactamente por qué y a dónde se quiere llegar, ahí hay fracaso. Y esto suele estar muy relacionado con la selección. Es decir, nosotros cuando nos llama una compañía, normalmente a nosotros no nos llama la compañía directamente. Esto lo voy a decir claro porque es que suele ser la realidad. Es raro que a nosotros nos contacte el cliente final, que nos levante el teléfono o que mande un formulario web. No, suele venir siempre, esto ya viene, digamos, tamizado de alguna manera, ya viene trabajado a través de un asesor de negocio. Puede ser un bufete de abogados, puede ser algún consultor estratégico o alguien de mucha confianza del empresario o de la empresaria. Ya esa ha sido la persona que le ha dicho, oye, ponte en contacto con esta gente que son profesionales de este asunto. Con lo cual ya vienen ciertamente trabajados. Esto es una realidad. Entonces, ahí sí que es muy importante que los que nos dedicamos a esto, que tengamos la información suficiente y la interlocución adecuada. Es decir, nosotros, independientemente del tamaño de la compañía, solo nos sentamos con un consejo de administración, con una dirección general o con la propiedad familiar de la compañía. O sea, esto no se puede hacer a través de, qué sé yo, de una dirección de recursos humanos, o no tiene sentido. Entonces nosotros necesitamos sentarnos con quien tiene realmente el problema y la información. Entonces tratamos de analizarla, tratamos de profundizar, tratamos de identificar bien la casuística para ver qué tipo de capacidad directiva y quién la puede aportar. Y a partir de ahí, lo que presentamos es a un señor o a una señora que evidentemente avalamos con todo tipo de informes que de una u otra forma puede aportar esa capacidad directiva. Pero claro, hay un trabajo previo que puede ser en muchos casos realizado por un asesor de la propia familia, del propio consejo de administración, etcétera, etcétera, y otro trabajo de analizar y diagnosticar exactamente cuál es el problema. Yo te puedo decir, y concluyo, que en muchas ocasiones, cuando nos llaman, una vez que ha actuado ese asesor, ese consejero, y que nos ha puesto en contacto con la familia, con el consejo de administración, etcétera, etcétera, la idea inicial suele tener variantes. O sea, suelen contarnos una casuística, una situación que realmente luego tiene variantes. No es exactamente lo que preveían inicialmente. Pero esto suele suceder cuando, digamos, la guardia está baja y las cartas se ponen boca arriba y decir, bueno, vamos a ponernos a trabajar y vamos a hablar claramente de cuál es la situación de la empresa en este momento para poder ayudaros y poner a la persona adecuada a trabajar con vosotros. Es un trabajo, insisto, la comunicación es fundamental aquí. Sí, señor Noblejas, si me permite, como complemento de lo que acaba de decir Alberto, que es muy interesante. Es decir, quizás le interesaría mucho un poco, según mi perspectiva, cuáles son las actitudes que tiene, perdón, la preparación o las competencias que tiene que tener un interim management en el área especialmente de la dirección general. Yo pienso, porque esto ayuda bastante a aclarar. Es decir, creo que ante todo tiene que ser un generalista. Es decir, si uno tiene un problema informático y quiere que alguien le instale el tal y que entrene a toda la gente y después cuando termina se va, bueno, esto está en un punto entre la consultoría y la interinidad de dirección, ¿no? Pero en cuanto a la dirección general, pues un interim manager tiene que ser muy flexible en sus planteamientos, tiene que saber muy bien gestionar la experiencia. Tener experiencia es muy bueno, pero también puede ser un arma de doble filo, y yo creo que muchos errores que suelen cometerse están en pensar que la experiencia conlleva un recetario de soluciones estándar de aplicar. Un déjà vu, que es algo que ya lo vi en tal sitio y voy a aplicar esa. No, cada situación requiere un planteamiento en base cero, un tratamiento a medida, y el interim manager tiene que saber captar eso y discutirlo mucho. Por eso esas discusiones iniciales con el empresario son tan importantes.
Tiene que ser una persona empática, tiene que tener empatía, debe saber conectar, ganarse la confianza, saber transmitir ilusión al equipo directivo, ponerse en el lugar de ellos, entender de dónde vienen, tratar un plan con cada uno de ellos y alineado con la estrategia. Tiene que saber delegar y practicar el empoderamiento, que son dos cosas muy diferentes. Y entre su asignación está la de transmitir el conocimiento. Es decir, como he dicho antes, tiene que saber dejar un legado de estilo directivo y de forma de hacer las cosas. Tiene que saber trabajar sobre presión, es algo que yo le exigiría a alguien así. Es decir, ser muy orientado a resultados, por otro lado, porque ha de conseguir resultados en el corto plazo. Y luego, por último, yo diría que ha de ser una persona resiliente. Resiliente porque ha de afrontar la adversidad con bastante autodeterminación. Y tiene que aplicar soluciones muy meditadas en momentos muy complicados. Y un poco esto es un esquema de qué le pediría yo en un proceso de selección a un interim management, a un interim manager en el caso de una dirección general. No sé si esto ayuda a entenderlo. Sí, yo aquí por complementar, sí os puedo decir que en los últimos 10 años aproximadamente, que es cuando bueno, pues en España cada vez se habla más, sí bien es cierto que como bien apuntaba Vicente, ya hace años que se hace interim, pero que se le llama interim management ya de forma, digamos, más oficial, pues en los últimos 8 o 10 años. Sí que es cierto que hay muchos profesionales que por unas causas u otras se han acercado y se acercan a esta modalidad y nos exponen su intención de querer operar como interim managers por los motivos que sea. Pero sí es cierto que muchos se acercan y pocos cumplen. Son un poco las competencias de las que apuntaba ahora Vicente. O sea, el interim manager, aparte de esa experiencia, como bien dice Vicente, tiene que cumplir escrupulosamente todos estos requisitos que apuntaba Vicente, porque no pensemos que son periodos muy cortos. O sea, una misión de interim, la media oscila entre los 6 meses y el año y medio, si queréis, pues está oscilando, no más, suele oscilar en estos periodos de tiempo y tiene que ofrecer unos resultados, con lo cual tiene que ser un perfil muy concreto de profesional. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos en el chat una pregunta de Felipe Pérez de Madrid, en la cual y leo. Dice, seguro que es en función de los casos, no obstante, preguntaros cuál entendéis que es el periodo óptimo en tiempos para vuestra intervención. Creo que lo acaba de contestar Alberto, pero bueno. Sí. También se busca, y especialmente en los consultores que van a desarrollar el interim management. ¿Qué se busca? Bueno, yo he tenido casos que he estado 3 años. Es decir, el proyecto estaba completado en 2 años, pero quien te encargaba esta asignación era alguien que no estaba presente en el país. Y por lo tanto, una vez puesto en marcha una dirección general ya afincada en la empresa, es decir, porque tú entregas la empresa con un grupo de equipo directivo que tú eliges, unos son promovidos internamente, otros vienen de fuera, y dejas, digamos, la empresa como el piso con todas las cosas terminadas, ¿no? Y decoradas. Bueno, pues yo ya solicité salir porque eso estaba complementado y bueno, pues me pidieron que me echara un vistazo, es decir, just keep an eye, me decían, ¿no? Bueno, pues me convertí en un eye keeper durante 6 meses, es decir, bueno, pues te piden que hagas una monitorización, una mentorización del seguimiento de cómo van las cosas, porque ven que ha dado resultado y ven que a ver si el nuevo equipo se me va por otros derroteros y se estropea el asunto. Bueno, todo esto depende mucho del cliente y del valor que le dé a lo que has hecho y del interés que tenga por continuar contigo. Mi obligación y la obligación de todo interim manager es que si acaba antes del plazo y los temas están terminados antes del plazo, tiene que reportarlo. En reportarlo y decir, oye, esto está ya en condiciones y yo ya debo de marcharme.
pero creo que eso todo depende. Es decir, si los plazos medios están en lo que hablaba Alberto, pero hay situaciones en las que, incluso hay situaciones en las que te proponen quedarte de modo definitivo con ellos, ¿eh? Todo esto cada situación es un caso diferente y es una casuística distinta. Sí, incluso como bien apunta Vicente, es muy habitual que una vez que acaban las labores ejecutivas de un interim manager, pase a labores no ejecutivas, ¿eh? Hay muchos casos en los que se mantiene esa relación, a diferencia de las contrataciones en estructura, que cuando hay una desvinculación de un directivo, de una directiva de una compañía, pues luego no existe una relación profesional con la misma. El interim management no. Pasa muchas veces a labores no ejecutivas, se forma parte como un externo en consejos de administración, como asesor externo. Suele ser muy habitual. Y luego, por finalizar la pregunta que veo en el chat, y voy a hacer un pequeño matiz, porque consultor e interim manager en la misma frase, esto hay que matizarlo. O sea, un interim manager no es un consultor. Un interim manager, como decía al principio, puede hacer una labor previa de consultoría. Puede hacer un análisis y un diagnóstico, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, los consultores no hacen interim manager. Un interim manager es un directivo, una directiva, un ejecutivo, una ejecutiva, que es lo que entras a una compañía durante un tiempo concreto. Perfecto. No tenemos más preguntas. ¿Alguien se anima? Bueno, si no se anima nadie, hay un comentario en el chat de una apreciación sobre mi intervención, ¿no? Yo quisiera reenfatizar, porque es muy importante, es decir, la labor lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir porque a veces esto no está. La labor de una dirección interina no es hacer las cosas, es hacer que las hagan, que estén hechas. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje, es parte de la transferencia de conocimientos, es parte de garantizar una continuidad cuando tú te vas de la empresa. Entonces, hay que ser muy humilde en todo esto. Es decir, un interim tiene que ser además humilde. Es decir, ha de saber perfectamente estar rodeado de gente mejor que él para hacer las cosas. Y de tal manera que cuando se vaya, pues esas personas sean capaces de trabajar con lo que tú has legado. Yo insisto mucho en eso. Es decir, si te vas, haces un buen trabajo, la propiedad queda encantada contigo, pero a los 6 meses es como si estirpas o si quitas a un jefe de cocina de un restaurante. Sí, tiene su equipo y funcionará el restaurante durante meses después, pero con el tiempo la ley de la entropía acabará degradando los servicios, la carta, las innovaciones, etcétera, etcétera, y volveremos a estar en el mismo punto de partida. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo creo que en fin, todo esto es cuestión de profundizar un poquito más ya a título personal en ello, pero en relación, o sea, el coste de ese intermanagement de este señor o de esa señora está en relación con los niveles de los directivos de la empresa a la que van, es superior por ser en un espacio más corto, es por objetivos. ¿Por qué es? ¿Cómo es? ¿O cómo puedes calcular si vas a poder pagar un interín? Sí, a ver, aquí y te voy a contestar casi como gallego que soy. Depende. Todo depende, como tú bien dices, hay muchas variables, o sea, que hay que considerar. O sea, hay que considerar la asignación concreta, cuáles son los objetivos que se vayan a alcanzar, cuál es el tamaño de la empresa, el sector en el que se está operando. O sea, hay muchas variables a las que se pueden considerar.
si es más caro o más barato que un directivo de la empresa, es que depende qué directivo. O sea, el interim management, lo que sí te puedo decir, que no es una opción de abaratar costes, no es una opción para abaratar costes, es una inversión en capacidad directiva. Entonces, en función del retorno que se quiera realizar, pues invertirás unas cantidades o invertirás otras. Yo te puedo hablar por contestar, por contestar algo más tangible, que en su momento se hicieron estudios, se hacen estudios anuales sobre los honorarios que perciben los interimaras, y te puedo hablar también de experiencias particulares. Normalmente estos son servicios que se suelen computar por días, por días de trabajo. Cuando es a tiempo completo, obviamente una dirección general, pues ya se cierran honorarios mensuales. Suelen oscilar, insisto, suelen oscilar aproximadamente, si hablamos de una dirección general, entre los 500 euros, 550 diarios para el norte. Ahí pues yo he visto misiones por encima de los 1.200 euros diarios. O sea, es que depende. También te digo que, claro, estamos hablando de compañías con un pulmón considerado, con una dimensión y con una misión con una cierta complejidad. Pero luego también te puedo hablar de misiones hechas con spin-offs universitarias, donde pues, los fondos no son los que todos desearían, y bueno, pues hay que apretarse un poquito más el cinturón. ¿Qué ocurre? Que en estos casos no suele ser necesario la dedicación total de ese directivo, pues con lo cual pues a lo mejor lo que están haciendo es dedicarles 2 jornadas a la semana o cosas así. O sea, depende, es que hay muchas variables a considerar, muchas variables a considerar. Habría que analizar con detalle el caso. Muchas gracias. Perfecto. ¿No hay más preguntas? Juan. Nada, si no hay más preguntas, yo por mi parte y en representación de IBEFA, agradeceros a los tres que nos hayáis dado luz sobre esta herramienta, que creo que está muy alineada a la profesionalización que abogamos siempre en la empresa familiar. Creo que puede ser un paso intermedio muy interesante para ese camino hacia la profesionalización y que los cargos directivos de la empresa familiar los ocupe el mejor profesional y no el familiar que mejor posicionado está. Y muchas gracias a todos los asistentes. Si necesitáis contactar con Armando, con Alberto, con Vicente, pues podéis hacerlo a través de nosotros y os haremos llegar su contacto o lo que necesitéis y se lo haremos llegar a ellos. Muchas gracias de nuevo a Alberto, a Vicente y a Armando por darnos luz en una herramienta novedosa y que puede ayudar mucho a nuestras empresas familiares. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bien. Gracias, IBEFA. Gracias, Alberto, y gracias, Vicente. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, José Bernardo.